le voy a pedir que usted abra sus sagradas escrituras, por favor, en el libro de los Salmos, Salmo 77, por favor. Salmo 77. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Qué rápido son, hermanos. Salmo 77, 13 y 14 estaremos leyendo. Amén. Dice la palabra del Señor. Todos lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor: oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Puede sentarse, por favor, amado hermano. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, los que nos visitan por primera vez y los que son de casa, pues siempre sean bienvenidos. Amén. Hermanos, yo deseo hablar con ustedes esta mañana. Y Dios ponía en mi corazón que muchas veces o en muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios, pero en muchas ocasiones no recibimos conforme a lo que hemos pedido. Muchas veces es porque no es la voluntad de Dios por lo que nosotros estamos orando. Hay oraciones que no agradan a Dios y lo tenemos que decir, ¿sí? Hay oraciones que no van y que Dios al final no va a obrar. ¿Sabe por qué? Porque no van de acuerdo a Él, a sus planes, a sus propósitos. Pero hay muchas oraciones que nosotros como hijos de Dios no recibimos tan bien. Una respuesta siempre recibimos, sí, no o espera. Pero tal vez no recibimos como nosotros queremos por el hecho que no le creemos a Dios. Y esta mañana Dios me decía: habla con mis hijos que no limitemos a un Dios ilimitado. Vamos a ver, prestémosle atención a la palabra del Señor y dígale usted al que se encuentra a su lado: no limite a un Dios ilimitado. Dígaselo. No limite a un Dios ilimitado. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, que nosotros nos acercamos delante del Señor, pero nosotros mismos somos los que limitamos a Dios. Y quiero que veamos algo en esta mañana, que Dios es sobrenatural. Díganlo conmigo: Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios no tiene ningún tipo de límite. Todos los seres humanos tenemos limitaciones. Los seres humanos no podemos estar en este momento en este lugar y podemos estar en la China, aunque a algunos allá les anda la mente ahorita. ¿Sí? Unos no podemos estar físicamente en este lugar, tampoco podemos estar en nuestra casa, aunque mentalmente están haciendo la sopa de frijoles ya. ¿Sí? No podemos estar en dos lugares a la misma vez. Tenemos limitaciones. No podemos hacer cantidad de cosas porque Dios nos dio esas limitaciones también. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la persona de Dios, Él no tiene ningún tipo de limitación. Dios no se limita a un espacio como nosotros. Dios no se limita al tiempo como nosotros. Dios está en el pasado, está en el presente y está en el futuro también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios, y lo que yo deseo en esta mañana es hacerle ver a usted el Dios grande que usted tiene. ¿Sabe? Porque en muchas religiones adoran a muchos dioses. Y anda una mentira por ahí que todas las religiones llevan a Dios. Es mentira. La palabra del Señor dice que el único camino es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. No todas las religiones llevan a Dios. ¿Sí? Pero hay muchas religiones alrededor del mundo y nosotros nos podemos dar cuenta que cada religión tiene su Dios. Nosotros podemos ir a la India y allá tienen dioses, hasta de las vacas hacen dioses, hasta de las ratas hacen dioses allá en la India. Allá se mueren de hambre en la India, no porque sean un país pobre, sino porque tienen tal vez una mentalidad pobre, porque creen que
no se pueden comer a la vaca porque ahí reencarna la abuela, la bisabuela, el papá, la mamá, y al final no se lo comen. ¿A qué voy, hermanos? Que en el mundo, alrededor del mundo hay cantidad de dioses, pero usted y yo tenemos al Dios verdadero. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Señor. Y aún estos dioses tienen limitaciones. Dioses, digo, con D minúscula. Pero usted y yo tenemos al Dios con D mayúscula, que no tiene limitaciones. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en limitar el poder de Dios si Dios es sobrenatural? ¿Acaso Dios no puede sanar en esta mañana? ¿Acaso Dios no puede hacer el milagro que usted necesita en esta mañana? Dios tiene el poder para hacerlo, pero nosotros somos los que seguimos limitando a Dios. Diga conmigo, Dios es sobrenatural. Dígale al que está a su lado, yo tengo un Dios sobrenatural. ¿Y qué es lo que significa una persona, en este caso Dios, que es sobrenatural? Que no tiene límites. Sobrepasa las leyes naturales y las leyes humanas, las limitaciones que nosotros tenemos. Dios no las tiene. Y un poder sobrenatural es un poder efectivamente divino, que no lo tiene ninguna otra persona más que la persona de Dios. Así que, hermanos, esta mañana usted se va a ir diciendo, yo tengo un Dios sobrenatural. ¿Tenemos un Dios sobrenatural? ¿Hay algún límite para Dios? Pregunto esta mañana. ¿Hay algo que limite a Dios, que Él no pueda obrar para bien para cada uno de los que nos encontramos en este lugar? Muchos estamos sufriendo, muchos pasamos malos momentos, pero también han sido por las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y se da cuenta que cada vez que nosotros tomamos una mala decisión, lo primero que hacemos es decirles que Dios lo permitió. No, usted lo permitió. La Biblia nos enseña entre el bien y el mal. Nosotros sabemos que cada vez que nosotros hacemos algo bueno o algo malo, va a tener una consecuencia. Entonces, si nosotros hacemos algo malo, no le van a tirar flores ni rosas. Va a ser dolor la consecuencia también. Pero al final de todo lo que nosotros decimos, Dios tiene la culpa. No todo Dios tiene la culpa. Muchas veces nosotros somos los culpables de tomar malas decisiones, de tomar malas acciones, y luego le atribuimos todo el problema a Dios. Pero en esta mañana yo quiero que usted crea con todo su corazón que usted tiene un Dios sobrenatural, un Dios que no tiene límites, un Dios que obra a favor de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hemos venido esta mañana? Entonces Dios puede obrar a favor de usted. ¿Lo cree en esta mañana? Porque seguramente vamos a predicar, vamos a hablar 30, 40 minutos, pero tal vez usted se va a ir de este lugar pensando que Dios no puede hacerle el bien a usted. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, que Él tiene pensamientos buenos para sus hijos, no pensamientos malos, sino que Él tiene pensamientos buenos. Dígale al que está a su lado, el Señor tiene buenos pensamientos con usted. Dígale, ayúdeme a predicar y dígaselo, el Señor tiene buenos pensamientos con usted. Dígale. Y es que el Señor no se limita, hermano, a lo que nosotros tenemos como limitaciones. ¿Hay algo que no pueda hacer el poder de Dios? Pregunto esta mañana. Todo lo puede hacer el Señor. ¿Hay algo más poderoso que Jesús? Nosotros creemos que las enfermedades no pueden ser sanadas. Hermanos, en este lugar nosotros hemos tenido testimonios hermosos y bellos de personas que han sido sanadas de SIDA, de cáncer, de leucemia. Todos los que entraron vieron a una muchacha que estaba ahí en la entrada, una chiquitita. Esa muchacha tuvo leucemia, pero los padres al final le creyeron al Señor que Él es el que tiene el poder para poder sanar toda enfermedad.
No importa qué nombre es el que el médico le ha dado a la enfermedad que usted tiene, que no pertenece a su cuerpo, pero ni modo, ahí se ha alojado. No importa qué es lo que el médico ha dicho, recuerde que la última palabra la tiene el Señor. Y usted y yo tenemos un Dios sobrenatural que Él puede obrar con bien para con sus hijos. ¿Qué es lo que usted desea en esta mañana? Cada vez que nos presentamos delante del Señor traemos una petición. Yo no sé usted, pero yo siempre traigo una petición delante del Señor. Y no solamente vengo aquí a pedirle, sino también vengo a darle, como hemos sido enseñados en este lugar, al Señor. A darle alabanza y a darle adoración. Eso es lo único que puede agradar al Señor y conquistar el corazón de Dios. Nada más. Pero también yo traigo una petición delante del Señor. Pero el problema sigue siendo que muchas veces nosotros traemos la misma petición delante del Señor, porque nosotros somos los que no creemos que Dios puede hacerlo. Nosotros somos los que seguimos limitando a un Dios ilimitado, hermano. Y no es que nosotros no le permitamos al Señor, porque Él es poderoso. No me voy a contradecir a lo que estoy diciendo. Él es poderoso, pero también Él busca personas que tengan fe en su corazón. Una persona que tiene fe en su corazón agrada el corazón del Señor. Nada menos ayer estábamos trabajando con estos muchachos acá y estábamos arreglando la parte del parqueo de arriba porque se había llenado toda de lodo. Y los muchachos estaban diciendo, para que los hermanos no se ensucien del lodo, tiremos otra vez cemento. Yo no había venido, estaba estudiando todavía, pero ellos ya habían tirado una capa de cemento, y cuando yo vine me quedé viendo al cielo y vi que ya estaba nublado. Y le digo a los muchachos, va a llover, le dije. Me faltó fe a mí. Para que no crea que solo a usted le falta la fe. Les digo yo, va a llover, les dije. Y viene uno de ellos y me dice, no, me dice, no va a lloverme. Yo tengo fe, me dijo. Por ahí está César. Ya se fue César a descansar. Me dice, no va a llover, me dice. Y estaba totalmente nublado. Totalmente nublado para que cayera ya. Y al final de la tarde terminamos de hacer el trabajo que habíamos iniciado y no llovió. Y todos los muchachos le decían, hey César, vos sí tenés fe, le decía. Es que así debemos de ser. Y usted puede decir, en cosas tan sencillas, no importa si es sencillo o si es complicado, un creyente o un hijo de Dios siempre debe de tener fe en Cristo Jesús. Siempre debe de tener fe. Lo último que nosotros debemos de perder es la fe en el Señor. Pierda la fe en los humanos, pierda la fe en el presidente, pierda la fe en cualquier persona que usted quiera, pero nunca, jamás pierda la fe en Cristo Jesús. Porque Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Digan conmigo, Él sigue siendo un Dios de milagros. Usted ha recibido un milagro del Señor. Yo he recibido muchos milagros del Señor. Cuando hablamos de milagros, hablamos de que Dios es sobrenatural, ¿verdad? De que no lo puede hacer el hombre, ni la mujer, ni el médico. Lo puede hacer únicamente Dios. Y yo he recibido milagros del Señor. Y si hemos recibido una vez un milagro del Señor, ¿por qué no podemos recibir más milagros del Señor? ¿Por qué será que un momento le creo y otro momento le dejo de creer? ¿Por qué será que un momento creo a lo que el médico dice y no creo a lo que Dios dice, que por sus llagas nosotros hemos sido sanados y curados? Pero no creemos a lo que Dios dice. Salimos miedosos del hospital, de lo que usted quiera, de su trabajo, que lo van a quitar, que va a tener una enfermedad difícil. Pero Dios ya nos ha dado el poder para nosotros poder ser sanos, libres a través de Él. Entonces dejemos nosotros de limitar a Dios. Dios es todopoderoso. Diga conmigo, Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente, Él lo puede todo. Lo que para cuando nosotros llegamos a nuestro límite, cuando nosotros decimos, Señor, verdaderamente hoy yo no puedo, ya no puedo más. ¿Cuántos han dicho así? Ya no puedo más.
Ahora sí, se me terminaron los recursos, se me terminó la capacidad, se me terminaron las fuerzas, ya no puedo más. Pero allí, cuando nosotros decimos verdaderamente ya no puedo más, es donde entra el poder de Dios, donde nuestros límites llegan y inicia un Dios ilimitado, donde nosotros, donde nuestra fuerza, donde nuestra capacidad termina, allí inicia el poder de Dios. Entonces, cuando usted no pueda, hermano, no es malo que usted no pueda, es bueno que usted no pueda muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros pudiéramos hacer todos, entonces nosotros nos atribuyéramos todo, nosotros, decir yo lo logré, yo me gradué, yo lo hice, y nunca diríamos fue por el Señor, fue por la mano del Señor, fue por la obra del Señor. Y muchos de nosotros hemos llegado a nuestro límite. Quizás no van a decir amén, pero muchos de nosotros hemos llegado a nuestro límite. Pero recuerde que cuando usted llegue a su límite, recuerde que usted tiene un Dios ilimitado, un Dios poderoso, un Dios omnipotente que lo puede todo, que lo conoce todo, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está aquí y puede estar allí donde usted está elevando una oración en este momento. Pero sabe, muchas de nuestras oraciones no son correspondidas por esta misma situación, porque seguimos limitando a Dios. Seguimos limitando a Dios. El día de ayer recibía clases, y como ahora está esta nueva modalidad que todo es virtual y esto que al final para algunos ha servido, pero para otros no mucho, ¿verdad? Porque no a todos nos gusta estar estudiando así por redes, nos cuesta un poquito más, pero al final hablábamos, está una misionera que está allá en el lado de Senegal, y estábamos entrevistándola a ella, y ella es salvadoreña y su esposo es peruano, y ellos se congregaban en una iglesia aquí en El Salvador, y estuvieron acá, y Dios los llamó a ellos para que fueran a predicar a esta nación. Esta nación es casi 100% musulmana. Hay mucho enfrentamiento musulmán en ese lugar también. Pero algo de lo que me sorprendía de toda la entrevista que le hicieron a esta hermana fue que una persona le dijo: ¿y ustedes qué han estado haciendo en esto de la pandemia? ¿Cómo han estado ustedes trabajando? No sé si se puede salir o no han podido salir. No sé si ustedes han tenido que salir a predicar o el gobierno no los deja salir a predicar. Usted sabe, el trabajo de un misionero es llevar las buenas nuevas de salvación, no solamente estar encerrado en una casa. Y que cómo les había ido en la economía también a ellos. Y ella decía, y ese momento me llenó a mí mucho de emoción, y ella empezó a llorar y dijo estas palabras, y ahí yo dije, verdaderamente Dios me está confirmando que yo debo de hablar esto con su pueblo. Y ella dijo, es que la verdad, dijo, que nosotros somos los que seguimos limitando a Dios. Nosotros seguimos creyendo que Dios no tiene el poder para bendecirme, que Dios no puede tocar el corazón de ciertas personas para bendecir. Y estas personas misioneras viven en ese lugar, se dedican a predicar la palabra del Señor, y desde El Salvador le están enviando ofrendas a esta familia. Pero en la pandemia no se congregaban, no se reunían, entonces le preguntaban, ¿y cómo le mandaban ofrendas? ¿Cómo le mandaban para que ustedes tuvieran el sustento? Y ella decía, yo no sé de dónde, pero nunca nos faltó nada. Yo no sé de dónde, ni sé quiénes son al final los que Dios tocó el corazón, pero lo que sí sabíamos que siempre teníamos para lo necesario. Y me tocó mucho el corazón cuando ella dijo, nuestros mismos pastores acá en El Salvador dijeron que mejor se regresaran ellos porque la situación se iba a poner difícil. Y dice que el esposo de ella inmediatamente le dijo, no, pastor, nosotros nos quedamos aquí en África, seguimos predicando el evangelio. Y el pastor fue claro y le dijo, no sé si vamos a tener
posibilidades o vamos a estar con la facilidad de poder ayudarles, de seguirles ayudando. Y le dijeron ellos: no importa, nosotros hemos creído en el poder de Dios. Y ella decía: hasta el día de ahora no nos ha hecho falta nada. Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido, no nos ha hecho falta nada. Y es que cuando nosotros dejamos de limitar al Señor, el Señor abre las puertas de los cielos para cada uno de nosotros. Así que, hermano, ¿qué es lo que usted desea en esta mañana? ¿Acaso el Señor no lo puede hacer? El Señor lo puede hacer en esta mañana. El Señor no necesita 1 hora, 2 horas para hacer un milagro. El Señor necesita cuestión de segundos o menos de segundos para hacer el milagro que usted ha venido a buscar en esta mañana. Él lo puede hacer. Aquí hemos visto mujeres que no podían quedar embarazadas y al final de tanta oración y que le creyeron al Señor, quedaron embarazadas. Les gustó tanto que hoy tienen hasta 10, 12 hijos. Dios fue tan bueno que hizo el milagro completo. Hermanos, es que Dios es así. Y nosotros en la palabra del Señor encontramos algunos ejemplos de que Dios es un Dios sobrenatural, que Jesús es un hombre sobrenatural. Nosotros vemos a través de la Escritura que Jesús andaba por las aldeas, por las ciudades, por las calles, sanando a los enfermos, sanando a los leprosos, dando vista a los ciegos. Aquel que no tenía la mano se la hizo. En la palabra del Señor nosotros encontramos que un ciego ni siquiera tenía los ojos, sino que solo tenía las cuencas o el hueco. Y el Señor le hizo esos ojos. Entonces, ¿a qué voy yo? Que para Dios no hay nada imposible. Siempre y cuando usted pueda creer, el Señor lo va a hacer. Dice la palabra del Señor en el libro o en el Evangelio según San Juan. Si usted puede, vaya allá y usted lo lee según San Juan 6:5. Nosotros vemos uno de los milagros más maravillosos. En una ocasión Jesús venía descendiendo de un monte y la multitud lo seguía a Jesús. Mucha de esa multitud seguía a Jesús no porque verdaderamente le amara, sino porque necesitaba un milagro. Pero los que estamos acá seguimos a Jesús porque le amamos, amén. Pero también porque necesitamos de Él. Hermanos, seamos conscientes, nosotros, usted y yo, todos los humanos necesitamos de Dios. Hay gente que se cree autosuficiente, se cree tan capaz que no necesita a Dios, pero llega el día que se topan con una dificultad que no van a poder, y ahí es donde el Señor les va a decir: yo sí puedo. Y muchos de estas personas seguían a Jesús no porque le amaran, sino porque necesitaban el milagro. Y me imagino que era cantidad de personas que seguían a Jesús porque Jesús andaba haciendo milagros y prodigios, sanaba, hacía. Entonces era cantidad de personas. ¿A quién no le gustan los milagros? ¿Se ha dado cuenta que decimos va a haber un día de ayuno y oración? No vienen. Pero decimos va a haber una noche de milagros, se topa la iglesia. ¿Se recuerda allá por los 80? Yo no soy de los 80, pero se recuerda allá por los 80 y por los 70, si no me equivoco, hacían bastantes cruzadas de milagros y hablaban de verdad que se viraba el poder de Dios en esas campañas evangelísticas. Pero se llenaba aquello. Entonces así era la multitud que seguía a Jesús por ver los milagros que Él hacía. Y en esta ocasión nosotros nos encontramos que seguía a Jesús una multitud, y aquella multitud ya tenía hambre, ya era noche, ya era tarde. Y dice la palabra del Señor que eran aproximadamente 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar a los niños o a los hijos, sin contar también a los animales que ellos andaban también, porque muchas veces cargaban lo que ellos andaban. Entonces quizás eran más de 15,000 personas en ese lugar. Pero Jesús sabía el poder que Él tenía de parte de Dios. Jesús sabía qué es lo que Él podía hacer. Pero también Jesús quería probar la fe de aquellos hombres que andaban con Él. Quizás en esta mañana Jesús está probando su fe.
Quizás si usted no ha recibido es porque Jesús está probando su fe todavía. Y esta mañana no seamos como Felipe, porque Jesús le pregunta a Felipe, le dice: Felipe, son más de 5,000 personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué compramos? Y Felipe lo primero que pensó es: ni siquiera 200 denarios, por decirlo, ni siquiera $200 nos alcanzaría para darle pan a esta multitud que nos sigue. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces Jesús nos hace preguntas y nosotros respondemos otras cosas? Felipe bien se hubiera podido parar y decirle: Señor, yo creo en ti, en el poder que tú tienes. A mí que me interesan 200 denarios. Y así somos nosotros. Muchas veces Jesús nos pregunta: ¿cree que soy capaz de hacerlo? Y usted le dice: no, yo no soy capaz de hacerlo. Pero Él está preguntando si Él es capaz de hacerlo. ¿Usted cree que Dios es capaz de hacerlo? ¿Usted cree que Dios es capaz de obrar para con su vida en esta mañana? Y Felipe le decía: Señor, ni siquiera 200 denarios. Y Jesús ni siquiera le estaba preguntando eso. Felipe pudo haber confiado en el Señor y decirle: Señor, tú tienes el poder. Pero en una de esas andaba otro muchacho por ahí y le dice: Señor, Señor, maestro, por ahí anda un muchachito con panes y con peces. ¿Y qué le dijo el Señor? Traigan a ese muchachito, tráiganlo y traigan esos panes y esos 5 panes y esos 2 peces. Hermano, ¿y cómo nosotros en nuestra mente humana y en nuestra mente natural podemos imaginar que 5,000, más de 5,000 personas van a comer con 5 panes y 2 peces? Con que no nos sacia a nosotros 5 panes y 2 peces, que somos familias de 4, de 5, de 10 personas lo más. Imagínese a una multitud de más de 5,000 personas. Y es que Felipe estaba limitando a Jesús. Pero esta mañana nos vamos a ir sin limitar a Jesús. Esta mañana nos vamos a ir confiando que Él tiene el poder para hacerlo. Y aquel momento el Padre levantó aquellos panes y aquellos peces, y sabe lo más extraordinario de esta historia es que hasta sobró. Hermano, es que cuando el Dios le va a dar a usted, hasta le va a sobrar para que bendiga a otros. Cuando el Señor abre las puertas de los cielos para bendecirle, cuando usted dice: no, yo no voy a limitar al Señor este día, el Señor le va a bendecir y usted va a ser de bendición para las demás personas. Usted va a ser testimonio del poder de Dios perfeccionarse en sus vidas, para que otras personas puedan ver a través de los milagros que Jesús sigue obrando hasta el día de ahora. Así que vuelvo y pregunto: ¿hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo que el Señor no pueda hacer? Hermanos, el Señor lo puede hacer todo. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, acompáñenme ahí mismo, en Salmos 89, Salmos 89, 8. Salmos 89, 8, por favor. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Diga conmigo: ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Qué estaba diciendo el salmista? Testificando del poder de Dios. ¿Cuántos nos iremos esta mañana testificando del poder de Dios? Diciendo: tú eres un Dios sobrenatural, tú eres un Dios todopoderoso, tú lo puedes hacer todo, para ti no hay límites. Y termino solo explicando esto. Nosotros debemos de saber y reconocer también que Jesús no va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Jesús no va a robarle a alguien para poder bendecirle a usted. Jesús no va a ir en contra de su naturaleza. Usted puede estar orando por algo, pero dése cuenta que tal vez esa oración puede que vaya en contra de la naturaleza de Dios, entonces Él no va a obrar. Es lo único por lo que Dios no puede obrar. Pero esta mañana mi deseo es
que usted le crea a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios todopoderoso. Levante sus manos conmigo y diga: Señor, yo sé que recibiré porque tú eres un Dios sobrenatural. Recuerde, hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Póngase sobre sus pies, por favor.